malditos runners. El boom del running ha llevado a que muchos corredores tengan un afán de inscribirse y participar en una carrera tras otra. Y como todas las cosas en la vida, también en el running, eso tiene un lado positivo, la práctica de actividad física. Pero en la medida que no haya conciencia y sobre todo límites a nuestro esfuerzo y condición física, la sobrecarga y la fatiga muscular pueden ser enemigos ignorados, pero que corren con nosotros y terminan provocándonos lesiones. Hola, soy Carles Álvarez y este es un nuevo episodio de Maldito Runner, donde hablaremos con Ricardo Chocano, médico traumatólogo con amplia experiencia clínica e invitado en anteriores programas. Empecemos. Todo el mundo está haciendo muchísimas carreras, cada fin de semana, cada mes, todas las distancias, pero ¿realmente esto es sano para nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo aguanta este ritmo? Entrenar no es solo correr más, es adaptar, recuperar, progresar. Pero el boom del running ha hecho que muchas personas acumulen carreras sin permitir que su cuerpo asimile los esfuerzos. Cuando haces en una semana más de lo que tu cuerpo viene tolerando, el riesgo de lesión se dispara. Más no es mejor. Pico sin adaptación es igual a lesión. No sentía dolor, sino era una presión, no sé, como si te estuvieran comprimiendo la pierna. No concebía el hecho de que me había caído por una fractura. Ahora, ¿en qué momento es donde comienzas a sentir algunos por ahí dolores? En el kilómetro 18, ¿Ya? que más o menos es entrando al malecón, comencé a sentir una presión en la pierna. No me impedía correr, pero en ese momento paré, tiré y seguí trotando suave. O sea, ya no seguí con el ritmo que estaba, sino que lo hice suave hasta llegar al Arcomar. El Arcomar nuevamente paré, estiré, porque yo seguía pensando de que era un calambre. De ahí una persona me agarró y me dijo como, vamos, tú puedes. Me acompañó desde el Arcomar hasta la meta. En la primera caída, cuando me vuelvo a levantar y me caigo nuevamente, yo no concebía el hecho de que me había caído por una fractura. Simplemente dije como, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo pegar el pie? Desde ese momento hasta que me sentaron en la silla de ruedas, no recuerdo mucho porque creo que entré en shock. Me senté en la silla de ruedas, había mucha gente alrededor, me puse muy nerviosa. Salí de este tumulto de gente y ya como estaba un poco más consciente, vi mi pierna y bueno, obviamente se vio como un bulto que hasta ese momento yo no sabía que era mi tibia. José, escúchame, se me ha movido, no sé. El diagnóstico fue de fractura por estrés. En realidad el doctor me dijo que en algún momento me puedo haber fisurado por alguna vuelta que di, un bache que pisé, y he venido con esta fisura y con esta presión en la pierna. ¿Qué podemos decir al respecto, Ricardo? Dos situaciones que se están presentando en el running. Esta euforia de correr una carrera tras otra, incluso aumentando las distancias, ¿no? 10, 21, 42. Y por otro lado, el lamentable caso de esta chica que corrió el maratón y terminó fracturada, ¿no? Sí, o sea, como estamos viendo, hay una fractura, ya el diagnóstico de eso le habían dado una fractura por estrés. Una fractura por estrés es cuando el hueso colapsa por los constantes impactos que va recibiendo hasta que se fatiga y se fractura. Es como cualquier material, el hueso es como cualquier material que una vez que ya vence su capacidad de resistencia, se rompe. Por el tipo de fractura que se ve después en la tomografía, se ve como que estuviese impactado. Entonces podría ser, como dice ahí, puede haber habido pequeñas microfracturas que han ido aumentando en el transcurso del tiempo y con la constante corrida y el constante impacto, llega un momento que vence, colapsa y rompe. Cuando ya se cae la primera vez, la tratan de levantar y ahora me fijé un poco más en el dato que cuando la tratan de levantar ella pisa y se le va el pie de nuevo y ahí se ve como que no hay soporte arriba, entonces desde ahí ya estaba la fractura. Inclusive después la sientan y se ve el desnivel que hay, la deformación en la parte proximal de la pierna, ¿no? Pero eso es básicamente por la fatiga y el estrés del hueso al no soportar un determinado impacto de carga progresivo, ¿no? Y sucesivo. A ver, para ir un poco aclarando a nuestros amigos runners, este tipo de situaciones ya implican tres términos que acabas de mencionar, ¿no? Uno que es la fatiga muscular, como muy bien dice el término, muscular, esa especie de Mm. desgaste, de cansancio, de agotamiento, el cual el músculo ya no responde, ¿no? Luego tendríamos el tema de la sobrecarga y luego esta fractura por estrés, ¿no? Para que les quede Ujú. claro a nuestros runners, ¿cuáles serían las diferencias principales en estos tres términos? La sobrecarga es la acción que va generando el trabajo muscular sucesivo y progresivo que va llevando una fatiga. La fatiga ya son los síntomas que empieza a manifestar la parte muscular en cuanto al dolor, la disminución de fuerza, la disminución de movimiento y las pérdidas de funciones de menor a mayor. Y la fractura por estrés, y es en el caso de eso, y es el hueso,
que se fractura por vencimiento y fatiga del mismo hueso por los sucesivos impactos. O sea, uno va conllevando al otro. Uno podría decir que es el desenlace, o sea, al final la fractura, Entonces, si hiciéramos una secuencia, primero comenzaríamos, con la sobrecarga. La perfecto, sobrecarga lleva a la fatiga y la fatiga terminaría en el peor de los casos, en la fractura. que nos quede bien claro a los runners, que entrenamos y competimos en carreras o participamos en carrera, la secuencia es esa, ¿no? Primero nos sobrecargamos, ya sea en los entrenamientos, porque esto que ha sucedido en el video también puede pasar en un entrenamiento, ¿cierto? También nos Mm, podemos fracturar, ¿no? Claro, o sea, digamos que a la pierna no le importa si estás corriendo porque vas a cruzar la pista, porque estás entrenando para una carrera o estás en la misma carrera. Tenemos que ser conscientes de no sobrecargarnos, porque al final Mm. terminamos fatigando nuestro cuerpo, nuestro organismo, y como muy bien lo acaba de mencionar Ricardo, y se ha mostrado en el video, termina con un suceso terrible, una fractura, ¿no? Que no debería pasar, ¿cierto? No debería pasar, es así. Si nosotros hiciéramos bien las cosas o de otra manera, no debería terminar en ese desenlace fatal, ¿no? Ya no deberíamos llegar a eso. O sea, eso Claro. se podría decir que es el final de los finales, ¿no? O sea, lo peor que puede suceder ya es una fractura por estrés. Lo usual es que la gente se quede en el medio, en la fatiga muscular, con el dolor muscular, la disminución de fuerza, el que no rinde bien y trata de descansar para volver a su mismo nivel. No, eso es usualmente donde, en el paréntesis que se quedaría la gente en el medio, ¿no? Eso quiere decir entonces que más allá de los datos con exactitud de la chica que tuvo la fractura, podríamos comentar no tanto si hizo bien o mal las cosas, ¿no? Sino más bien qué es lo que deberíamos hacer para que no pase eso. Lo primero es conocernos. Lo segundo es tratar de tener un ritmo de entrenamiento adecuado para cada persona, porque mi punto de quiebre, como hemos hablado antes, no es el mismo que el tuyo. Entonces, para mí una sobrecarga puede ser hacer cierta distancia en determinado tiempo, mientras que para ti eso puede ser simplemente un calentamiento. Y lo otro es entender que cuando ya estoy entrando en una fatiga muscular, debo parar y descansar para recuperarme. No es seguirle dando y dando hasta que ya no doy más y termino muerto. Eso, como también lo hemos dicho antes, eso que porque duele estamos bien, no funciona así, ¿no? En el caso de un maratón, ¿no? O de una carrera o un entrenamiento, lo primero que tengo que hacer para no terminar en ese desenlace terrible de la fractura es, ante la manifestación, lo que me dice mi cuerpo de que ya está fatigado, no insistir, parar. Exactamente. Eso es lo primero, parar. O sea, bajar, de repente bajar el ritmo y ver si no hay ninguna mejoría, parar porque quiere decir que algo no está bien. Y como hemos mencionado también antes, en otras conversaciones que hemos tenido, normalmente el cuerpo ya va avisando y uno sabe cuál es su límite de dolor, uno sabe cómo le duele cuando entrena y sabe cuándo el dolor es diferente a como cuando uno entrena. Si yo sé que me está doliendo diferente a como normalmente me duele, tengo que parar las antenas y poner el foco rojo diciendo, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Y ser honesto Entonces, conmigo mismo, ¿no? Y parar. estamos hablando entonces de una primera parte que tiene que ver con una mala práctica. Es decir, no estamos haciendo una adecuada práctica, una sana práctica en el momento ya de correr, sea en el entreno o en Ujú. la carrera. Y eso nos va a llevar, pues, cuando hacemos esa mala práctica, a estos problemas que hemos estado comentando. ¿Qué otros aspectos también nos llevarían a esa respuesta ante una sobrecarga, a una fatiga muscular y que luego se convierta probablemente en una fractura? Por ejemplo, la alimentación, el descanso, el sueño, por ejemplo. Claro, o sea, ahí todo, ahí es todas las anteriores. O sea, porque como mencionaba hace un momento, mi entrenamiento puede ser, o sea, mi entrenamiento fuerte puede ser simplemente un calentamiento para ti. Entonces, lo primero es que yo entrene como yo estoy acostumbrado y vaya a mi propio ritmo, para que vaya progresando a mi propio ritmo. No tratar de imitar a alguien porque ahí me puedo sobrecargar y empezar con toda esta cadenita. Lo segundo es tener una buena alimentación para lo que voy a hacer, ya que si no tengo una buena alimentación, no tengo una buena preparación como para poder ayudar a que mi cuerpo procese todo y responda adecuadamente. Un buen descanso, porque si no descanso bien, no recupero lo que ya he fatigado. Entonces voy acumulando. Y muchas veces uno se puede fracturar, o mejor dicho, se puede sobrecargar o fatigar o terminar de sobrecargar o llegar a un desgarro o otras lesiones, otro tipo de lesiones, simplemente porque fui a visitar a alguien en un quinto piso y subí rápido, bajé rápido las escaleras, cuando venía pues de haber corrido una maratón, haber entrenado, haber hecho otro, y ese pequeño fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Muchas veces la lesión no tiene que ser específicamente en la carrera, puede ser o en el entrenamiento o en otro lugar como estábamos mencionando antes, pero siempre hay la cadena de sucesión, ¿no? Incluso entonces hay que estar muy alertas. Uno podría, entre comillas, terminar un entrenamiento bien
o cruzar la meta y luego de eso terminar el entrenamiento, de pronto hasta estoy subiendo al bus o al taxi o al auto y ahí se puede dar el problema, ¿no? El desgarro, como decías tú, o quizás Puede algo ser, mayor como la fractura, claro, ¿no? podría ser una distensión muscular, un Puede desgarro. ser. Hay que entender que cuando una persona ya se está cansada, no responde igual. Entonces yo quiero subir una escalera como siempre lo he subido y si no me dan las piernas, tengo otro tipo de palanca y otro tipo de reacción de impacto. Y eso se acentúa. Yo trataría de compararlo más o menos como cuando uno está caminando por una vereda, no se da cuenta que viene la pista y baja sin darse cuenta que está el jardinel y golpea. ¡Pa! Y es una bajadita, pero uno lo siente el golpe hasta el cerebro, ¿no? Entonces, esos pequeños golpes se pueden dar no solamente por eso, sino porque al estar muy cansado, las piernas no me responden y no amortiguo correctamente. Dentro de las otras cosas que también tendríamos que contar es, como también hemos hablado antes, es el calzado, el tipo de pisada. Entonces, todo eso va ayudando a que sea una rayita. No es que uno, ojo, no malinterpreten y que uno va a generar el otro, sino es una rayita que puede aumentar la cadena de cosas que pueden generar el problema, ¿no? Es decir, dentro de estos factores no es que hay una secuencia, un orden, ¿no? Sino es una acumulación de Así estos es. elementos que estás diciendo. Pueden ser unas zapatillas gastadas que no tienen el correcto absorción. Salí a correr cansado porque he estado trasnochado por trabajo, por todo, pero mi maratón es en 2 semanas y no quiero perder ritmo. Y salgo a correr mal dormido, mal comido, con un mal calzado. Entonces no voy a pisar igual. Y ese impacto puede generar la sobrecarga, la fatiga y la fatiga poder llegar a un desenlace final y fatal, que es la fractura, que es a lo que menos queremos llegar, ¿no? Y Claro, como digo, ahorita lo hemos visto en el video, pero no es que la gran mayoría tenga eso, de que la mayoría se queda en la fatiga, en las distensiones o en los desgarros, ¿no? justo hablando del tema del desgarro, ¿no? ¿Qué tan cierto es que para ver un desgarro es cuando la zona afectada se pone con moretones? Claro, esa es la parte visual del desgarro. Siempre que hay un desgarro hay una lesión muscular. Cuando hay una lesión muscular siempre hay un sangrado. Puede ser pequeño, pero hay un sangrado. Cuando es muy profundo no se ve en primera instancia y suele aparecer en los días subsiguientes. Pero normalmente el moretón, el clásico moretón, la zona morada, es el aviso de que ha habido una lesión muscular o sea tipificada de un desgarro. El examen ideal siempre es una ecografía, ¿no? Pero clínicamente se podría decir si ha habido una distensión, un jalón, un tirón, una sensación de jalón o de golpe, y después se pone morado, es muy probable que haya un desgarro. En cuanto a los problemas que nos trae el tema de la sobrecarga, la fatiga, claro, el más grave es una fractura, como hemos visto, ¿no? Un desgarro. ¿Qué lesiones son las más comunes resultado de esta secuencia que estamos hablando de sobrecarga, fatiga y estrés? ¿Cuáles serían esas lesiones o esas partes de nuestro cuerpo que usualmente más se dañan? No, bueno, no, siendo hablando de correr, usualmente es tren inferior, ¿no? Es parte espalda baja, glúteos, muslos, piernas y pies, ¿no? Y usualmente empieza con la sobrecarga muscular, la fatiga muscular, que es el dolor, la disminución de fuerza, la disminución de la movilidad, porque el dolor empieza a generar que haya disminución de los rangos articulares por el dolor y por la molestia, y la pérdida de fuerza que genera la disminución del movimiento. Eso puede conllevar a un sobreesfuerzo que puede llegar a una distensión muscular y el sobreforzarlo aún más la distensión puede llegar a un desgarro, ¿no? Y Más o ahí menos eso dañamos, es. y ahí dañamos, por ejemplo, me imagino, ¿no? Lo más sensible, las rodillas, ¿no? Claro, en la rodilla y en los tobillos, lo primero son los Ujú, ligamentos, que es el clásico esguince. Cuando ujú. uno se estira los ligamentos, normalmente yo trato de comparar el ligamento con el templador de una carpa. El ligamento es el que le da la estabilidad a la carpa. Si uno pone mal el templador, a uno se le mueve la carpa. Entonces, lo que uno tiene que hacer es darle su propina bien para que le agarre la carpa. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando una persona tiene un esguince y se estira los ligamentos, la musculatura es la que tiene que compensar la inestabilidad del ligamento. Mientras mejor sea la masa muscular, mejor la compensación. Pero si tengo una fatiga muscular, no voy a poder compensar esa inestabilidad, lo que va a generar que se amplíe y aumente los dolores y las molestias y caiga en un círculo vicioso. En cuanto a la rodilla específicamente, la misma inestabilidad puede generar impactos, lo que genera que se lesionen los meniscos. Y ya pasamos a otro tipo de lesión. Y ahí se va sumando la cadenita, ¿no? Como una bola de nieve, ¿no? Y en cuanto a los Y, tobillos, los ligamentos, ¿no? y Y un esguince de también tobillo. otras lesiones, ¿no? Por ejemplo, es muy común la lesión de fascitis plantar, por ejemplo, ¿no? La periostitis tibial. ¿Están relacionados con estos temas que estamos conversando? Sí, también. O sea, normalmente la pirostitis es la inflamación del tejido o la membrana que envuelve el hueso. Entonces, cuando los músculos y todo están jalando y están moviendo en esa zona, están generando tensiones y tracciones.
y eso hace que se inflame cuando sobrepasa su capacidad de carga. La fascia es el tejido que forma el arco y la parte inferior del pie. Si uno pone la mano, es como la tela que le da la tensión a la palma, igual pasa en la planta del pie. Y es la que soporta toda la carga de impacto. Entonces ahí es donde viene la fascitis plantar, ¿no? Por una sobrecarga, un sobreesfuerzo. Es más, la causa principal es sobrepeso y zapatos duros. Ajá. Entonces, una persona que corre normalmente aumenta su peso por impacto de carga. Una persona que corre puede llegar a multiplicar su peso de 6 a 8 veces. Entonces, con lo que nos estás diciendo, además de la sobrecarga, la fatiga, el estrés, también el factor de sobrepeso es fundamental, ¿no? Porque creo que te comenté y te lo hice ver, se celebró mucho que hubo corredores, particularmente hubo un video de un corredor con evidente sobrepeso que hizo la maratón, cruzó la Mm, meta y eso se celebró, ¿no? Bien, claro. sí, un gran esfuerzo, bien, felicitaciones, pero que no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque esta vez, digamos, no terminó fracturado como la chica no tenía sobrepeso, a un peso bien, es runner, pero probablemente si sigue en eso, sin corregir el tema de sobrepeso, puede terminar mal, ¿no? Claro, puede terminar en lesiones más severas, ¿no? O sea, como quien dice, es como, como mencionabas al principio, es la liga que jala a uno y aguanta y no sabe uno cuándo se va a Ujú, romper. De repente está maratón y de repente pueden venir 2 o 3 más y no claro. pasa nada, pero en una de esas truena. Como uno no tiene bola mágica y a veces el paciente tampoco es adivino, no sabemos cuándo va a suceder. Entonces siempre hay que recomendarlo como una señal de alerta, ¿no? El sobrepeso para una actividad física de impacto no es recomendable. Por el contrario, se le recomienda otras actividades como montar bicicleta, elíptica, natación, para evitar el impacto de carga y fortalecer la parte muscular y después salir obviamente a correr, ¿no? Cuando mejore. Claro, que baje primero su peso, que sea un peso Claro. adecuado y de O ahí que ya salga a correr. o que salga a caminar, no correr, ¿no? Ajá, Porque el claro. caminar sí no tampoco habría mayor problema. A propósito de la secuencia, de estos pasos que hay que seguir y hacerlo de manera consciente e inteligente, ¿no? Para evitar todas estas circunstancias que estamos conversando. ¿Es recomendable tener competencia cada fin de semana o qué tiempo se debe descansar para correr otra competencia? Ahí la Ricardo. pregunta es capciosa, Sí. porque no todos tienen la misma capacidad de recuperación. Entonces, por ejemplo, hay personas que corren maratones, obviamente voy a decir una exageración de repente, puede correr maratones cada 15 días y no tener ningún problema, otro la puede correr una vez al mes y no tener problema, y otro la puede correr una vez al año y no tener problema. Pero uno lo corre cada mes y termina lesionado, el otro la corre una vez al año y termina lesionado. Entonces, eso depende mucho de cómo se conoce cada uno. Lo ideal, por lo menos, como conversamos alguna vez, es descansar por lo menos 2 semanas. Pero hay gente que descansa menos y no tiene mayores problemas. Depende mucho de la edad, porque eso también es un factor, no es trascendental, pero es un factor importante, porque no es lo mismo el físico a los 25 que a los 45. Y la recuperación tampoco es igual a los 25 que a los 45. Pero de todas maneras es importante el estado físico, la capacidad de entrenamiento, la capacidad de preparación, el tiempo que le dedica para entrenar y para prepararse y para descansar. Entonces, yo creo que depende mucho de cada uno cómo se conoce. La mayoría ya tienen experiencia corriendo y saben más o menos cuánto tiempo debe descansar cada persona entre una maratón y otra, o entre una carrera de 5K o 20K y otra. Cada runner debe entender que es un mundo aparte, cada uno es individual, cada uno, como muy bien dijiste Ricardo, no puede compararse en el sentido de la recuperación. De hecho, que hay casos de runners que corren una maratón al mes, incluso hay el caso ya extremo de un maratonista que ha corrido 365 maratones, es decir, una diaria. Claro, yo no puedo decir, quiero emular, quiero copiar a este maratonista, porque hay que ver el contexto, ¿no es cierto? Ese maratonista puede que sea un superhumano y yo no lo soy, o puede que sea un ser humano que se superpreparó y logró eso, ¿cierto? Claro, había un programa de televisión que era superhéroes de la vida real, ¿no? Y en Sí, eso ponían a un corredor que podía correr no sé cuántos kilómetros sin ningún problema y cuando le hicieron un estudio fisiológico tenía una capacidad para absorber el ácido láctico más rápido y generar sí, menor retención. Entonces no tenía dolores musculares, no tenía molestias, no generaba una fatiga igual de rápido que la mayoría de personas. Obviamente es un claro, caso en cientos de miles, ¿no? Por no decir excepcional, de pues, millones, ¿no? claro, Es un caso único, se podría decir, ¿no? Pero sucede, pues, ¿no? Por eso es que cada persona es individual en ese sentido, ¿no? Es importante conocerse a uno mismo. eso. No tomar como referencias a otros, sino conocerse primero a uno mismo. ¿Qué hago yo tomando como referencia a este caso excepcional, este superhumano, si yo antes no me conozco? Porque si yo me conozco, yo sé, pues, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? Lo que tú decías, Ricardo, ¿no? Los límites. Debemos de tener límites que nos dice nuestro propio cuerpo. Lo que pasa es que no lo escuchamos, ¿no? Entender que una sobrecarga muchas veces no es solamente
en distancia, sino hay que tomarlo también como tiempo. Yo puedo correr menor distancia, pero al querer hacerla más rápido, estoy generando sobrecarga. O al correr más distancia de la que normalmente corro, también estoy generando sobrecarga si corra despacio. Sobrecarga no solamente se refiere a peso o a mucho de distancia, sino es pasar lo que yo, a mi límite o mi línea roja, ¿no? Es una sobrecarga es cuando yo paso mi tope. El que es más de 3, si mi tope es 3, más de 3 es mucho. Para el que es 10, más de 10 es mucho, ¿no? O Claro. sea, cada uno tiene su propia línea, su propio tope en función a lo que normalmente hace. ¿Qué diferencia hay entre el entrenamiento diario y los ejercicios de recuperación? Bueno, básicamente el ejercicio diario es lo que hace una persona para mantener un estado físico y usualmente los ejercicios que hace uno de recuperación son los estiramientos y los descansos y la disminución de pautas o de ejercicios forzados para ayudar que el músculo vuelva a hacer. O sea, es como descansar en movimiento para que el músculo no pare del todo, pero tenga un movimiento más suave para que tienda a soltarse. ¿No? Nunca es así como no es bueno parar de golpe. Una persona siempre debe hacer después ejercicios de estiramiento. No es que terminó la carrera y no vuelve a moverse hasta dentro de 2 semanas. La idea es que haga estiramientos suaves todos los días o ejercicios muy suaves todos los días para que el cuerpo vuelva a agarrar ritmo otra vez, ¿no? Nunca es Claro, pararlo de golpe. claro, en realidad, por más que uno corra una distancia como el maratón, una ultramaratón, o haga un trail o lo que sea, no significa entender en Claro, la recuperación como no hacer nada, ¿no? Incluso tú me claro, comentabas, Ricardo, ¿no? Y los traumatólogos en general no te dicen, por más lesión que tengas, que estés paralizado, echado, ¿no? Al contrario, tienes que claro. moverte, ¿no? Darle movimiento. Obviamente con ciertos cuidados, pautas, dependiendo de cada persona, pero sí uno debe tener un proceso de recuperación, lo cual Claro, ayuda a que ese y músculo se vuelva a su estado natural o a su 100% otra vez, ¿no? la recomendación es que no se puede entrenar diariamente. Uno tiene que estar activado en movimiento diariamente, por Claro, supuesto. Tengo que alternar descansos. Ahí claro, sí, más que una norma, una recomendación por criterio, ¿no? Si yo tengo un entrenamiento, un plan semanal, mensual, tengo que encontrar, de acuerdo a mis capacidades y a mi cuerpo, descansos intermitentes, ¿no? Entre un bloque de entrenamientos que puede ser interdiario, que puede ser 2 días y un descanso, pero tiene que haber esa secuencia. Digamos que entrenar todos los días ya nos estaría indicando ahí que que va a estaríamos haber que va a haber una sobrecarga. en sobrecarga. También depende, hay que ver la forma de entrenamiento. De repente es un entrenamiento parejo que no como para una Ujú, competencia que puede ser claro, manejable, ¿no? Para esta claro, persona en particular, ¿no? claro. Pero En si todo va, por caso, ejemplo, si está preparando para una maratón, obviamente el entrenamiento ahí sí no puede ser igual de intenso diario, porque obviamente ahí sí va a generar la sobrecarga y las probables lesiones. De repente es una persona eh, que va al gimnasio todos los días a hacer sus entrenamientos normales y es parte de su vida normal y eso no le va a generar un problema de por sí, ¿no? Por eso es que es perfecto. bien relativo, o Ujú. sea, como tú dices, hay que tomar el castellano eso de siempre con pinzas, ¿no? En todo caso, la precisión del concepto, ¿a qué le decimos entrenamiento? Si es entrenamiento running, realmente no es recomendable entrenar, Claro, salir a correr todos los días. Si hacemos entrenamiento cruzado, ¿qué quiere decir? El lunes hago running, el martes me voy al gimnasio, el miércoles vuelvo a hacer running, el jueves nado o hago claro, bicicleta. Eso sí es factible, digamos, porque claro. podemos mantenerlo durante toda la semana, ¿cierto? Claro, porque ahí está alternando y está evitando una carga específica de ciertos músculos de manera continua, ¿no? Por más que se usan los mismos músculos, pero no de la misma manera como también lo hemos hablado antes, ¿no? Y tratamos un poco de analizar el porqué de las lesiones relacionadas a la sobrecarga, a la fatiga, ¿no? Tú acabas de indicarnos una cosa, ¿no? Demasiado y demasiado pronto. Demasiado en cantidad de ejercicios y demasiado Mm. pronto, es decir, vuelvo inmediatamente sin recuperarme. Esa sería una de las causas más frecuentes, ¿no? Así es, o sea, es el darle y darle y darle y el cuerpo va aguantando hasta que llega un momento que se va saturando. No descansa lo suficiente, va acumulando hasta que llega un momento en que ya empieza a dar señales de inflamación, dolor, molestia, pérdida de fuerza, pero uno le sigue metiendo. Y ahí es donde empieza ya el músculo, llega un momento que ya no soporta más y se termina fatigando, que para su movilidad a una ya fatiga extrema, o puede llegar a un desgarro, que sería la siguiente, o lo peor de todo, que es una probable fractura, ¿no? Otro aspecto también de una causa de lesiones, ¿no? Relacionados a la fatiga, a la sobrecarga, que es el subestimar la fuerza, ¿no? Los runners, por lo general, eh, el cuerpo dice cuando uno ya está cansado, e incluso el cuerpo te dice, ya, basta, para. Sin embargo, nosotros decimos la mente. Y ahí también hay una causa
que de hecho están muy relacionadas a las lesiones y sobre todo con sobrecarga y fatiga, ¿no? El de subestimar la fuerza. El decir, al final, no importa, la mente se impone al cuerpo. Y eso es muy nocivo, ¿no? Claro, o sea, eso puede conllevar, como a unos los lleva a ganar medallas, a otros los termina lesionando. Pero ahí está esa delgada línea roja, ¿no? O sea, lo que a uno lo hizo ganar una medalla, al otro lo lesionó. Así es. Y es difícil ver cuál va a ser quién, ¿no? O sea, como hay las tomas que a veces ponen en las maratones y ahí prácticamente se están cayendo, faltando 20 metros para llegar a la meta y no pueden ni dar un paso para adelante y tratan de llegar arrastrándose. Y colapsan antes de llegar, ¿no? O sea, a pesar de que quieren, ya no dan más, mientras que el otro llega gateando y cruza. Estas situaciones y decirlas que son épicas en maratones, que se ha visto casos de deportistas elite y llegan algunos dando ya todo, arrastrándose, pero he estado revisando información al menos en ninguno de los casos que he revisado de estos grandes deportistas que han llegado ya pues al suelo y arrastrándose, ninguno de los que he revisado ha llegado con fractura, por ejemplo. No, claro, lo que Porque pasa es que ese es el como, otro tema. No nos comparemos. O sea, una cosa es que un elite llegue arrastrándose y otra cosa es que un aficionado llegue arrastrándose, ¿cierto? claro, o sea, tenemos que un elite tiene muchísimas horas de entrenamiento y de práctica y de todo encima, ¿no? Y cuando llega ahí, no es uno más, es él del grupo, o sea, estamos hablando que es la crema innata de los maratonistas, ¿no? Y los primeros que llegan, los primeros 10 o los primeros 15, porque, o sea, todos los que van a la Olimpiada o al Campeonato Mundial, todos, sin excepción, son de elite y son unos monstruos corriendo. O sea, el más rápido o el más lento, o hasta el más lento sigue siendo de lo mejor de lo mejor. Entonces ya cuando ellos llegan arrastrándose es porque están dando hasta lo último. Y sobre todo que ese elite, al darlo todo, incluso llegar pues arrastrándose a la meta, ha sido preparado, se ha preparado para eso, incluso hasta para dar ya lo último, cosa distinta a un aficionado. Un aficionado no Claro, está preparado como un elite para afrontar ese último tramo y ese sobreesfuerzo. Por eso es que al final se lesiona con una fractura, como el caso del video que hemos visto, ¿no? claro, normalmente los de elite tienen una preparación física, alimenticia, mental. El mismo cuerpo ya está, no es que esté bien, pero el cuerpo ya está, digamos, preparado para ese maltrato que va a recibir Así es. durante la carrera, ¿no? Y para todos los cambios fisiológicos que ocurren durante la carrera. Y para la deshidratación y todo lo que va a tener durante la carrera y al final de la carrera. Que todo eso también genera otro tipo de cambios electrolíticos y todo lo demás que también ayuda a las contracturas musculares, a los dolores musculares y a todo lo demás. Entonces, son un montón de cambios que van sucediendo y a pesar de que suceden en un corredor de elite, lo mismo va a suceder en un corredor amateur. La diferencia es que el elite está preparado y entrenó para eso, por más que no sea lo ideal, pero se prepara físicamente para eso, mientras que el otro corredor no. Claro. No sabe todo lo que va a experimentar su cuerpo realmente ante ese estrés, ¿no? Y ahí hay un tema, por favor, los que nos escuchan, amigos runners, compañeros runners. En el caso de un elite, se entiende, se comprende ese gran esfuerzo que dé todo y más incluso, porque está defendiendo a su país, está representando a su país. Se ha preparado un ciclo olímpico de 4 años o un ciclo de campeonato mundial de un año para dar lo mejor y cruzar la meta. Pero en el caso de un aficionado, ¿por qué ese sobreesfuerzo, no? O sea, yo no estoy representando un país, no estoy compitiendo por una medalla, no hay sponsor que me están exigiendo que yo represento la marca y tengo que cumplir la distancia. No, ahí simplemente es uno que quiere correr, pero bueno, si el cuerpo y la preparación o distintos factores que estamos conversando nos dicen no va más, pues no va más, pues nos retiramos, ¿cierto? La idea es una que uno siente ese aviso, porque también es bueno la competencia contra uno mismo, que ese es el random, ¿no? Uno corre contra el reloj, contra uno, no contra el de costado. Pero lo importante es que cuando el cuerpo le dice hasta aquí nomás, ya sabe que para la siguiente vez tiene que prepararse mejor, cambiar ciertas cosas, modificar otras cosas para llegar a avanzar más. Y al principio, de repente, la primera maratón no la acaba, la segunda llega un poco más, la tercera un poco más, y a la cuarta la acaba y en la quinta mejora sus tiempos. Claro, incluso no porque uno corre su primer maratón, si bien es cierto, el ideal es completar la carrera, cruzar la meta, pero en realidad el objetivo debe ser cruzar la meta y terminar la carrera bien.
en lo posible, Claro, sin mayores complicaciones y daños a nuestro organismo como una fractura o una rotura de ligamentos. Eso claro. es. Ahora, si no puedo eso, pues como muy bien dices tú, pues, ¿no? Esta vez no pude. La segunda intento, vuelvo y corrijo, porque eso es importante. Muchos de nosotros también, sobre todo los aficionados, estamos muy apasionados, muy locos en este tema y no procesamos la experiencia. Y de frente nos vamos a otra carrera. En realidad, no puedo participar en una carrera semanal, más allá de lo que estamos conversando, porque en el fondo participar en una carrera tiene que ser un proceso terminal, la carrera y completada de reflexión, de estudio, de análisis, cómo me fue, qué pasó, qué hice bien, cómo me sentí, y eso no se hace de una semana a otra. Si yo corro una carrera es como una lección aprendida. Debo tener un tiempo de procesar esto. Incluso el hecho mismo de terminar, en este caso un maratón, un medio maratón o una carrera como un ultra o un trail, significa incluso que tengo que ir a mi médico, porque de pronto tengo una molestia y eso pues no va a ser de una semana a otra, pues que me permite otra carrera. Es decir, criterio. ¿Cada cuánto tiempo, o en todo caso, está bien correr una carrera semanalmente? En realidad no está bien, porque entre carrera y carrera tiene que haber un tiempo que nos tome para descansar, para pensar, reflexionar, analizar cómo fue nuestra experiencia. Y en base a eso, meterme a una segunda carrera. Claro, y ir corrigiendo y mejorando todos los detalles en cuanto a tiempo de entrenamiento, horas Así de es. sueño, horas de descanso, alimentación, calzado, uniforme, porque todo influye, ¿no? Yo no sé si los amigos runners que nos están viendo hacen ese ejercicio de reflexión, de análisis, de evaluación de cómo fue la experiencia en una carrera. En mi caso particularmente, yo termino una carrera y hago una especie de evaluación y checklist. Es más, antes de la carrera ya tengo una lista de aspectos a observar que van, como muy bien dices tú, el calzado, la vestimenta, mis sensaciones, mi hidratación, cómo me fue el estómago cuando consumí algún gel o me alimenté o comí algo durante la carrera para que me den energías. Es decir, todo eso. Y eso a mí me toma más o menos una semana. Y si tengo un problema o una molestia, pues voy, en este caso, contigo, y eso no lo puedo hacer, pues no puedo saltarme porque viene una carrera la siguiente semana. Y sería terrible porque si lo hago, no estoy resolviendo, primero, no estoy sacando las lecciones aprendidas de eso, sobre todo de lo malo que no hice en la carrera. Y segundo, esa molestia que no he ido al médico para que el médico me diga, oye, esto es tal situación, es tal gravedad, la llevo a la siguiente carrera y por supuesto puede agravarse, ¿no? Claro, y al final algo simple que pudo haber mejorado con un par de semanas o 2, 3 semanas de descanso termina siendo un par de meses de descanso, ¿no? Así es. Y caro, tiempo, frustración, porque lo peor que le puede pasar a un runner es que el médico le diga, no No puedes corre. correr, es lo peor, ¿no? Claro. Y además, conociendo a sus amigos runners, el otro problema, está bien, se aguanta porque no puede, porque la lesión le impide correr, pero cuando ya comienza a sentirse bien, se salta la recuperación, ¿no? Ya, Ah, como tú bien decías en otro programa, ¿no? Ya, listo, voy y salgo, ¿no? Y eso también es fatal, ¿no? claro, tener en cuenta que muchas veces el hecho de que no me moleste en este momento no quiere decir que esté totalmente recuperado. Quiere decir que estoy en mi rango de tolerancia y no debo exigirlo más para no pasar ese rango de tolerancia y seguir recuperándome, ¿no? Hasta estar al 100%. Y lo otro es también una vez que uno empiece a entrenar, empezar a entrenar de menos a más, no tratar de entrenar como uno se quedó y reenganchar, porque aquí me quedé, aquí reengancho. Si había una lesión, uno tiene que empezar de cero y volver a avanzar progresivamente hasta que llegue otra vez a su ritmo normal. Es tedioso, es lento, pero es lo correcto. Y ese es otro tema también muy recurrente en el running, ¿no? Que la gente que hace running cree que todo es correr. Incluso hablan de distancias que no es correr. Subestiman distancias de 5K, por ejemplo, 10K. El que ya ha hecho maratones dice, no, no, como que cree que correr es hacer 42 kilómetros y más. Y en realidad el correr implica hasta metros. Estoy Claro, lesionado y quiero volver a correr, pues voy a tener que correr 100 metros, 20 metros, una vuelta a claro, la manzana y estoy corriendo. Y no es malo, ¿cierto? Al contrario, mi cuerpo me lo va a agradecer, ¿no? claro, la idea siempre es empezar progresivamente, o sea, y poco a poco, o sea, muchas veces si 100 es lo correcto, 100 es lo correcto, si 20 es lo correcto, 20 es lo correcto. El problema está cuando uno hace lo que no es correcto.
O sea, Así es. yo sé que es 20, pero le quiero sacar el puchito, 5 más, y al día siguiente estoy adolorido, fastidiado, empiezo a cojear, dejo de correr, dejo de entrenar porque me duele, me vuelvo a recuperar, vuelvo a correr otra vez empiezo con el cojeo, dolorido, y al final estoy en partida de caballo para de borrico, ¿no? No avanzo y me estoy estancado y me empiezo a frustrar porque no puedo salir, porque simplemente no rompo este ciclo, ¿no? Cuando uno debería tener paciencia, empezar de menos a más progresivamente, pero para un deportista pues, es difícil el comerse como que dice el sapo, ¿no? Y Claro, aguantarse, el no salir a correr y aguantar despacio y ir progresivo hasta llegar otra vez a mi nivel, ¿no? Uno claro. siempre trata de engañarse a sí mismo diciendo que puede más de lo que realmente puede, cuando en el fondo sabe que no puede, ¿no? Con lesiones en tibiales y gemelos, ¿es más compleja la recuperación? Como toda lesión, el problema, lo complejo no es la lesión, sino es qué tan severa es la lesión. Podemos tener lesiones muy simples que se recuperan rápido, así sean en cuadríceps, así sean en lo que es el bíceps crural o en gemelos, como podemos tener lesiones muy serias a nivel del plantar, de la fascitis plantar, ¿no? O sea, un desgarro de fascitis plantar termina siendo mucho más limitante que una distensión de gemelos. Pero sí, normalmente los músculos principales en la pierna son los gemelos y el sóleo, ¿no? Que forman la triada, ¿no? Y van al tendón de Aquiles. Y los tibiales también, que son todos los músculos principales anteriores de la pierna. Entonces, el conjunto hace la zancada para poder correr. Entonces, si hay dolor en esa zona, definitivamente va a ser difícil correr. Entonces, ahí lo ideal es reposo, terapia física, desinflamarlo, hielo o paños tibios tirando a frío. No frotarlo, porque también a la gente a veces le encanta frotar. La crema la Así pueden es. colocar, pero no frotarla. Y una vez que ya se va recuperando, empezar a hacer caminatas, de ahí trotes suaves y después correr, ¿no? Entonces, nos estás aclarando un tema importante. No es el tema de la lesión en la zona, sino más bien la gravedad de esa lesión, porque al final hay un gran problema también que tienen los runners, ¿no? Al no ir al médico. Comienzan a tener un problema en la rodilla y van de frente a fisioterapia, ¿no? Y no es porque desmerezcamos al profesional de la fisioterapia, ¿no? Pero en realidad primero debería ir al médico para que el médico diga qué problema tiene, confirme la lesión y lo más importante, no solamente le diga que tiene una lesión a los gemelos, que tiene una lesión en tal cual parte, sino la gravedad de esa lesión, ¿no? El nivel de gravedad de esa lesión. Claro, no es lo mismo que haya habido una contusión, si ha habido un golpe, que haya una Ujú. distensión, que haya un desgarro pequeño, un desgarro grande, ¿no? Entonces, todo eso va variando el tiempo de recuperación. Un mismo desgarro, dependiendo del tamaño y el lugar, puede cambiar los tiempos de recuperación de 2, 3 semanas a meses. Y también depende de lo que yo pretendo hacer, ¿no? No es lo mismo que yo quiera salir a caminar o a hacer un trote suave a irme a correr el 10K o la maratón. O, por ejemplo, a nivel de las piernas, no solamente es un desgarro de los gemelos, sino que hay una ruptura del tendón de Aquiles, por ejemplo, que ya Ujú. implicaría cirugía. Todo eso va a implicar cambios. Entonces, muchas veces no es solamente el lugar, sino la gravedad o la magnitud de la lesión la que nos va a dar los tiempos de recuperación y la facilidad o la dificultad de la recuperación. Y por lo tanto, queridos runners, solo eso lo puede determinar, lo puede saber, nos lo puede explicar un médico, un traumatólogo, no el fisioterapista. El fisioterapista, en todo caso, es la parte final de ese eslabón que luego de ir al médico, al traumatólogo, al médico de rehabilitación física y luego pues el fisio. Siempre es un trabajo en equipo, se puede decir, de traumatología y terapia física y rehabilitación. No es que uno sea más que el otro, sino que uno trabaja en equipo con el otro. Uno detecta la lesión, trata de mejorar, desinflamar, recuperar la lesión y el terapista lo tiene que poner, o la función ya es ponerlo al 100% para que pueda seguir haciendo su vida normal, el deporte, o a comenzar con un entrenamiento ya a un nivel más fuerte o Exigente. adecuado para su competencia, ¿no? Bueno, Ricardo, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones podrías dejar como médico, como traumatólogo a los runners para no incurrir en la fatiga, en la sobrecarga, en la fatiga y, por supuesto, una rotura de ligamentos o fracturar, ¿no? Si vamos en orden, lo primero es tener una rutina de entrenamiento propia para, valga la redundancia, para cada uno, ¿no? O sea, que cada uno tenga su propio ritmo de entrenamiento, y que no lo rompa, salvo que tenga una dirección adecuada. Eso es lo primero. Lo segundo es que a la primera señal de que hay algo que no está yendo bien, dolor, una molestia, disminución de fuerza, entrené perfecto, pero al día siguiente no me siento al 100%, no romperse al 100%, sino bajar el ritmo a ver cómo uno va. Y lo tercero, cuando ya hay una molestia que ya sobrepasa o no mejora, simplemente es ir al médico para poder evaluarlo y ver qué es exactamente y poderlo
ayudar a recuperarse al 100% sin mayores lesiones, ¿no? Y sobre todo cuando estamos ya en una carrera, en este caso un gran esfuerzo como un medio maratón, un maratón, cuando el cuerpo nos dice para, Alto es alto. abandona, es abandono. Así es, o sea, ahí sí habrá mucho corazón, pero no hay piernas, así que, o sea, ahí sí hay que parar para no terminar de lesionarse y poder correr una siguiente carrera posteriormente en su momento adecuado y no muchos meses después de haberse recuperado de la lesión. Así es. Ya para despedirnos, Ricardo, ¿dónde te encuentran los runners que nos están viendo y a los cuales va a llegar este mensaje? Normalmente estoy en Medex los lunes y los viernes de 8 a 12. Medex está en el mall de Angamos, el que está en Angamos con Tomás Marzano, en Ujú. el sexto piso. Todos los lunes y viernes de 8 a 12. Y también estás en Salud. Ahí estoy en el Hospital Mongrut, ¿no? Pero ahí básicamente es para los que están por la zona, porque eso sí es por DNI, ¿no? Claro, que sí. Ujú. En todo caso, ya en la parte de la publicación y los comentarios voy a dejar los datos, el teléfono para que puedan hacer las reservas del caso. Muchísimas gracias, Ricardo. Y vamos a seguir con más temas durante el año porque es necesario orientar a nuestros runners para que cada vez corran mejor y lo más importante, ¿no? Seguros y saludables. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, más bien encantado, Gerles, cuando quieras, a tu servicio. Gracias, Ricardo. Así que ya lo saben, malditos runners. Si bien las lesiones son parte del running, pero como lo hemos conversado en el programa de hoy, en el caso de la fatiga, la sobrecarga muscular, está en nuestras manos en realidad, o mejor dicho, en nuestras piernas. Saber y tomar conciencia de ello para evitar lesiones indeseadas. Y en el caso que suframos alguna, saber qué hacer para tratarlas, recuperarnos y superarlas. Sí, yendo a los profesionales de la salud, a los médicos. Así que nos vemos y hasta la próxima. Gracias. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.